los elementos químicos. Todo lo que nos rodea está formado por átomos. Los átomos ocupan un lugar en el espacio y un volumen a lo que nosotros llamamos materia. Los átomos iguales forman elementos. De ahí que en la gráfica podemos ver que las figuritas todas son iguales porque son átomos iguales y van a formar un solo elemento. ¿De dónde se originan los elementos? Se dice que los elementos nacen de reacciones que tienen las estrellas liberando energía. Es decir, la supernova crece, crece y crece, y cuando esta estrella hace explosión, inmediatamente va a formar elementos químicos. Los elementos químicos los vamos a encontrar a nuestro alrededor. Por ejemplo, en los tornillos encontramos el hierro, encontramos también el oro, el flúor, o en el aire vamos a encontrar el oxígeno que tanto nos ayuda para la respiración. Los elementos suelen ser bautizados con el nombre del apellido de su descubridor. También provienen del griego, del nombre en latín o de su nombre del inglés. Se representan siempre con la primera letra en mayúscula o con dos letras que resuman su nombre. Por ejemplo, la O mayúscula es el oxígeno. La S mayúscula proviene del latín de la palabra sulfur y significa azufre. O del latín lithium tenemos el símbolo Li, que significa litio. Es de aclarar que Li, la primera debe ser mayúscula y la segunda minúscula. O la H mayúscula, que significa el elemento hidrógeno. O del latín cuprum viene el símbolo Q, que significa cobre. La primera C mayúscula y la U minúscula. O del latín beryllium viene el símbolo B, que significa berilio. Tenemos 118 elementos químicos, de los cuales 28 han sido sintetizados o producidos en el laboratorio y 90 elementos se encuentran en el universo o en la naturaleza. Pero para hablar de elementos tenemos que hablar de átomos, porque el átomo es la partícula que compone los elementos. Un átomo está formado por un núcleo y por una periferia. En el núcleo voy a encontrar protones y neutrones. Ellos me van a dar lo que pesa el átomo, o sea, su masa. Si yo uno los protones con los neutrones, eso me va a hablar o me va a decir cuál es la masa o peso del átomo. Y en la periferia voy a encontrar los electrones. Acuérdense que los átomos deben ser iguales para un elemento. Entonces podemos ver, por ejemplo, que en el centro encontramos protones de color azul y neutrones de color amarillo. Si yo sumo los protones y los neutrones, voy a decir que la masa del átomo es 26, porque tengo 10 protones, 16 neutrones. Entonces 10 más 16 me da 26. Esa es la masa del átomo y esa se encuentra en el núcleo. A su alrededor voy a encontrar los electrones. En este caso los electrones son 15 y los voy a encontrar ahí. Y esto es un átomo de un elemento. Entonces, de esta manera podemos formar elementos y llevamos entonces los elementos. Entonces aquí tenemos los elementos, un elemento que tiene 35 protones con 45 neutrones que se encuentran en el núcleo y que esa va a ser la masa del átomo. Pero también los elementos se pueden unir. Entonces, cuando los átomos de dos o más elementos se unen por medio de enlaces químicos, formamos compuestos. ¿Qué es un compuesto? La unión de dos elementos. ¿Cómo sé yo que es un compuesto? Porque son dos letras mayúsculas. Entonces, cuando hay dos, acuérdense que el símbolo de cada elemento es una letra mayúscula. Entonces, si tengo las dos letras mayúsculas, ya es un compuesto, porque significa que se unieron dos elementos. Por ejemplo, tenemos la sal de cocina. La sal de cocina es un compuesto porque uno el elemento sodio con el elemento cloro. O tenemos el agua, que es un compuesto. Es un compuesto porque se une el elemento hidrógeno con el elemento oxígeno. Tenemos aquí
el compuesto dióxido de carbono, que está unido por el elemento oxígeno con el elemento azufre. El compuesto óxido de carbono, que está uniendo el oxígeno y el elemento carbono. El compuesto dióxido de nitrógeno, que está compuesto por dos elementos, el oxígeno y el nitrógeno. Son compuestos muy nocivos para el medio ambiente porque dañan la capa de ozono, porque forman la lluvia ácida y estos compuestos salen o son producidos por las quemas de las fábricas. De allí que son compuestos muy pero muy nocivos para el medio ambiente. Muchas gracias por su participación.